Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Es hora de comenzar con los titulares. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a sala la reforma previsional. La instancia va a comenzar el debate de esta iniciativa el día miércoles. Ya vamos a contar qué ocurre justamente con la reforma previsional. Vamos también a otros temas. En riesgo vital permanece un hombre que fue baleado en Renca mientras se dirigía a un paradero. En ese contexto, siguen aumentando las críticas en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, por la efectividad de las medidas impulsadas ante la crisis de seguridad. Desde la oposición insisten en un cambio de gabinete y reflotaron la idea de aplicar estado de excepción en la región metropolitana. La ola de calor parece no dar tregua. Hoy la Dirección Meteorológica advirtió que la zona centro-sur del país va a seguir con las altas temperaturas, al menos hasta este jueves. Según los especialistas, los termómetros podrían llegar a los 39 grados en algunas ciudades. Y en temas internacionales, Estados Unidos y Reino Unido lanzaron esta tarde nuevos ataques contra objetivos hutíes en la capital de Yemen y en otras 3 ciudades. Se trata de la 8ª ronda de bombardeos contra infraestructura del grupo rebelde en poco más de 10 días. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, la sala de la Cámara de Diputados va a comenzar mañana la discusión de la reforma previsional. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para que nos dé más antecedentes. Francisca. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una discusión que va a comenzar mañana en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y después, finalmente, el miércoles va a ser la votación. Se va a votar finalmente si se va a aprobar o no la idea de legislar, algo que en algunos causa temor, otros tienen confianza, al menos en el oficialismo, con respecto a lo que es este paso previo de la discusión, en particular de fondo de la reforma de pensiones. Durante esta jornada, finalmente, han habido distintas conversaciones por parte de los ministros, la ministra del Trabajo, Janet Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con distintos parlamentarios, de los votos claves, los votos que estarían faltando finalmente para aprobar al menos este paso previo de la idea de legislar. Recordemos lo que sucedió con la reforma tributaria, que a última hora, por un solo voto, finalmente se rechazó la idea de legislar y no se pudo conversar con respecto a la reforma en un año. Eso se podría repetir si es que no están los votos necesarios. Al menos en sala se necesitan 78 votos por parte de la moneda, los parlamentarios que estén presentes para poder aprobar la reforma de pensiones, pasar a la discusión en particular, pero si se tenían, por ejemplo, más de 80, aproximadamente 83 votos a inicio de la semana pasada, el panorama político, al menos en cuanto al debate de la reforma de pensiones, ha cambiado durante estos últimos días, incluso durante las últimas horas, con respecto a las indicaciones que se han presentado por parte de distintas bancadas políticas, de parlamentarios y distintos sectores a lo que es esta larga reforma de pensiones. Durante esta jornada, ¿qué sucedió? Comisión de Hacienda finalmente sesionó una última sesión, el último paso de esta reforma de pensiones por esta comisión. Primero recordemos que pasó por la Comisión del Trabajo, se aprobó, se despachó para pasar a la Comisión de Hacienda y aquí durante esta jornada se aprobó nuevamente lo que es aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, que va a depender además de una propuesta, una indicación que está enlazada a lo que es el pacto fiscal, que también va a comenzar con sus distintas propuestas durante los próximos días por parte de los ministros, y también se vieron otras temáticas con respecto a lo que es qué va a pasar, cómo va a quedar distribuido el 6% de cotización adicional. Recordemos que la moneda acogió la propuesta de la Democracia Cristiana del 3% un seguro social y el otro 3% a cuentas individuales, pero con respecto a ese 3% hay debate con respecto a cómo va a quedar distribuido con esta cuota de solidaridad que le da finalmente la moneda. Durante esta jornada, entonces, en eso se ha enfocado el debate, pero también en las reuniones de los ministros para poder tener los votos en sala. Se reunió la ministra hace pocos minutos con parlamentarios de Chile Vamos para ver y para poder flexibilizar posiciones en cuanto a la reforma, sobre todo con respecto al 6%, porque se mantienen al menos en la UDI con la idea de que todo el 6% vaya a lo que son las cuentas individuales. En torno a lo que son otros sectores políticos, demócratas, por ejemplo, son votos claves también los 6 votos de la bancada de demócratas en lo que va a ser finalmente la discusión en sala. Todavía están en duda los parlamentarios, de hecho hace solo unos minutos hablábamos con algunos
algunos de ellos con respecto a las reuniones con los ministros. Dicen que están condicionando sus votos a cómo se presenten finalmente las indicaciones, si se acogen también las propuestas que ellos han hecho durante estos últimos días, estas últimas semanas, y también con respecto a un tema que se dio durante esta jornada por parte de los parlamentarios, que fue una propuesta de Independientes PPD que se acogió por parte de La Moneda el viernes pasado en la Comisión de Hacienda, de reducir las tablas de mortalidad y de tener un seguro de longevidad que presentó finalmente bancadas del PPD, Independientes, pero que hay un tema ahí con la autoría, que dicen, al menos desde Demócratas, que ellos habrían presentado antes esta indicación y esta propuesta a la reforma de pensiones. Escuchemos entonces parte de lo que han dicho los ministros durante esta jornada, una vez que se despachó la reforma a sala. Si no nos ponemos de acuerdo si quieren la idea de legislar, es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema entonces para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas. Nosotros valoramos mucho el rol y la propuesta que desde el centro político se ha hecho al gobierno, tanto del Partido Demócrata como del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana. Nosotros vamos a volver a reunirnos con todos los partidos. No nos cerramos a ningún tipo de diálogo porque sabemos lo relevante que esto es para la ciudadanía. Hemos visto también algunos matices del lado de la oposición que nos indican alguna disposición a avanzar en esta materia. Vamos a poner en un documento los aspectos en los cuales coincidimos y que señalan de qué manera se resolvería este tema de las tablas de mortalidad y de la longevidad. En el caso de la PGU necesitamos contar con el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es el que va a proporcionar el financiamiento. Ese proyecto se va a dar a conocer mañana a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, la discusión en la sala de la reforma previsional va a tener también ese elemento de referencia. Claro, ¿y cuál es ese proyecto de que habla el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda? Es algo que va enlazado, se va a introducir en el pacto fiscal, el capítulo de evasión y elusión, que se va a presentar por parte del ministro de Hacienda mañana en La Moneda, y que es para financiar finalmente este aumento de la pensión garantizada universal. Ahí radicaron también las críticas por parte de los parlamentarios con respecto a cómo se va a financiar, porque si no hay pacto fiscal se demoraría más en tener este aumento a 250.000 pesos. Recordemos que está aproximadamente en 206.000 lo que es la PGU, va a aumentar ahora de manera automática en febrero a 214.000 pesos, y este aumento de 250.000 pesos se daría si es que finalmente se recoge y se acoge esta indicación que se va a introducir en lo que es el pacto fiscal. Entonces se complementa el pacto fiscal con lo que es la reforma de pensiones, al menos en este punto, y también se discutieron otras temáticas, sobre todo con respecto a lo que es el 6% de cotización adicional. Al menos durante las últimas horas, la ministra se reunió, por ejemplo, con Chile Vamos. Ellos mantienen esta postura de que el 6% vaya por completo a las cuentas individuales. Incluso lo decía hace solo unos minutos el diputado Henry Ledal de la UDI, que no están los votos para el gobierno, ni siquiera para lo que es aprobar la idea de legislar el miércoles en sala. Lo decían también parlamentarios de Demócratas con respecto a esta reunión que tuvieron con los parlamentarios en la bancada. Escuchemos parte también de los detalles que sucedió durante esta jornada en la nota de Macarena Román. Si el problema está allá, de que hay una señora senadora que le dio una pataleta de cabra chica. Entonces, a esa gente que le da pataleta de cabra chica hay que enseñarle que la política es más seria y más responsable. Las críticas solo tenían una destinataria, y aunque no dijo su nombre y apellido, todos sabían que se refería a la senadora de Demócratas Jimena Rincón. ¿Tú te acuerdas de la Casa de la Pradera, que había una niñita rubia, rulito, que era mala? Es que las palabras de la parlamentaria no cayeron muy bien en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La senadora levantó una polémica al insistir que la idea de reducir la tabla de mortalidad era de su partido y no del diputado Bianchi, lo que abrió un foco de conflicto en medio de la tramitación de la reforma de pensiones. Y quedamos mal ante los ojos de la opinión pública, porque aquí no interesa quién es el padre de la guagua. Aquí lo que interesa es que logremos ese objetivo superior
por el interés de los jubilados y pensionados de nuestro país. Más allá de quién haya sido la idea, lo que a nosotros nos parece es que es importante garantizar temas que son importantes. Por ejemplo, hoy día la PGU, que es algo que a todos los chilenos nos importa y nos preocupa, no está garantizada en esta reforma. No está garantizada, está condicionada. Opinión que no comparten todos los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quienes aprobaron el alza de la pensión garantizada universal pese a la abstención de Chile Vamos y el rechazo de los republicanos. A mí no me extraña lo que acaban de decir aquí, que no van a avanzar en la PGU, porque hemos sido notificados por el presidente de la CPC que fijar la PGU en 250.000 pesos es populista. Por tanto, el sector de la derecha ya recibió la instrucción, como lo recibe de la AFP, lo acaba de recibir de la CPC. Nosotros no recibimos instrucciones de ningún empresario. Le pedimos a los parlamentarios de oficialistas, ¿ya?, que no nos coloquen en situaciones que son irreales. Lo que sí es real es que la PGU podría llegar a 250.000 pesos en 6 años, condicionado, eso sí, a un nivel mínimo de recaudación fiscal. Al año 2050 y serían más de 4.600.000 personas, de las cuales una gran mayoría son mujeres. Entonces, como las reformas previsionales son de largo aliento, creo que es sumamente importante revisar los datos que se han expuesto. Exposición que también tuvo espacio para preguntas. Los beneficiarios de pensiones de gracias que ha dado el presidente Boric quedan fuera del cálculo de la pensión base y eventualmente podrían recibir igual PGU. No están incluidas en la lista de beneficios reparatorios que se excluyen para efectos del cálculo de elegibilidad para la PGU. Así que, siendo bien concreto, la respuesta es no. Respuestas que también el gobierno intentó entregar en una reunión con representantes de Chile Vamos, quienes mostraron su disposición a dialogar, aunque sin dejar de lado sus ideas. Para personas, por supuesto, el 6% de cuotas individuales siempre. El Ejecutivo tendrá que convencer a la mayoría de los diputados y diputadas en la sala, considerando que hay varios que aún ponen en duda su apoyo a la reforma. En la instancia se necesitan de al menos 78 votos para que se apruebe la idea de legislar. Bueno, ya por parte de la oposición, al menos de Chile Vamos, estarían alineados para rechazar la idea de legislar. Mónica, va a ver qué va a pasar también con los votos de demócratas. Al menos el oficialismo va a aprobar, obviamente, lo que es la idea de legislar. Estarían los votos de la Democracia Cristiana. Recordemos que están unidos en lo que respecta a lo que es la reforma de pensiones y en otros temas políticos. Y faltarían los votos del PDG, que están en duda, y también de demócratas. Así que nos vamos a quedar atentos a las próximas horas, que son claves, además, para las negociaciones en torno a la reforma de pensiones, que va a pasar mañana también en la discusión. Mañana no se vota nada, solamente se va a discutir con respecto a las indicaciones de la reforma, y ya viene la votación después el miércoles en sala, y obviamente va a ser una jornada clave para la moneda por una reforma que es parte además del corazón del programa de gobierno. Muchísimas gracias, Francisca, por este completo informe. Buenas noches. Y nos vamos a nuestro sitio web, porque esto es noticia y tiene que ver con lo que vamos a conversar a continuación y con lo que nos contaba Francisca Cárdenas. El senador de Renovación Nacional, expresidente además de esa colectividad, Francisco Chaguán, dijo que estaba de acuerdo con la necesidad de aprobar la idea de legislar la reforma previsional. Dijo que iba a aprobar el proyecto aún cuando va a seguir defendiendo la propiedad de los fondos de pensiones de todos los chilenos. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden aprobar la idea de legislar y luego votar, por ejemplo, en contra el articulado respecto del destino del 6%. Así es que durante esta jornada el senador de Renovación Nacional dijo que estaba de acuerdo. ¿Y cuánto se necesita? Bueno, en la sala se necesitan 79 votos a favor para que pase luego al Senado, y ya lo sabemos, está toda la discusión en particular aún pendiente. ¿En qué estamos? En resumen, la Comisión de Hacienda despachó la reforma previsional. La Comisión de Hacienda entonces estuvo marcada en todo caso por un cruce, discusiones, como nos contaba Francisca Cárdenas. De este, pero también de otros temas, vamos a conversar con el diputado Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara Baja. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Encantado de estar aquí con usted, Mónica. Diputado, muchas gracias. Primero preguntarle, ¿usted cree que tiene posibilidad de sobrevivir a el Senado esta reforma?
Bueno, vamos por paso. Yo espero que mañana y el miércoles fundamentalmente podamos aprobar la idea de legislar y entrar al detalle de la reforma, que es lo que necesitamos. Yo creo que llevamos demasiados años en una discusión que ha sido un poquito estéril. Y sin embargo todavía tenemos un problema grave en los ingresos, particularmente de aquellas personas que hoy día, estando jubiladas, reciben una pensión bien miserable, en verdad. Y existen formas de arreglar esto. Entonces es un poquito inexplicable que no seamos capaces de avanzar con acuerdos en esta materia, acuerdos que por lo demás se habían logrado en algunos aspectos, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como especialmente en el gobierno del presidente Piñera. Entonces es un poquito inexplicable plantearle a las y a los ciudadanos que no podemos seguir avanzando. Yo espero que mañana, al menos, o el miércoles, en la Cámara de Diputadas y Diputados podamos aprobar la idea de legislar para entrar ya a los temas profundos de la reforma. El corazón de la reforma, no sé si el corazón, pero una de las partes fundamentales es a dónde, cómo se destinan estos 6 puntos adicionales. Y hasta ahora no ha habido apertura de Chile Vamos de que esos 6 puntos adicionales, una parte a lo menos, vaya a algún tipo de solidaridad intrageneracional o bien hacia otras generaciones futuras. Dicen que es finalmente un sistema de reparto que no tiene cómo sostenerse cuando vaya disminuyendo la cantidad de gente que trabaja y cuando envejezca nuestra población. Y por eso yo le pregunto, ¿qué llamado le dio usted a Chile Vamos o si cree que es posible negociar una fórmula distinta? Bueno, las fórmulas han venido modificándose. Recuerda usted que el gobierno incluso mandó una modificación que nos pareció bien rara, digamos, de esto del 4-2, digamos, después del plebiscito. 3-2-1. Y eso creo yo que enredó las cosas. 3-2-1, perdón, claro. Y eso enredó las cosas y yo creo que logramos, al menos en las bancadas de gobierno y nosotros que estamos ahí en el medio, en lo independiente, digamos, un acuerdo en torno a un 3-3 que nos parece razonable y que es lo que viene del gobierno del presidente Piñera por lo demás, y que varios diputados y parlamentarios de la oposición hoy lo votaron a favor. Entonces, quiero explicarle por qué es tan necesario esta solidaridad. Porque lo que nosotros necesitamos con urgencia es mejorar las pensiones de los jubilados que están hoy día jubilados y de aquellos que se van a jubilar en los próximos 2, 3, 4 o 5 años. Y para eso es fundamental que haya algo de solidaridad intergeneracional, de tal manera que con los recursos de los que hoy día, una parte pequeña de los recursos que hoy día tienen los afiliados o los que va a poner el empresariado o el patrón en el futuro, vaya a solidaridad de tal manera de poder equilibrar o equiparar, mejorar de alguna manera significativa, ojalá, las pensiones de las personas que hoy día tienen pensiones de verdad de miseria. Eso es una cuestión que tenemos que arreglar de alguna manera. Yo creo que en eso no hay discusión, no hay diferencia. El punto es que hay una diferencia, diputado. Desgraciadamente en eso no hemos estado. Hay una diferencia con Chile Vamos, porque lo que Chile Vamos le contestarías, o le ha contestado o ha dicho todo el tiempo, es qué va a pasar cuando la cantidad de actuales jubilados, de los futuros jubilados, sea muy grande y no haya tanta gente joven. ¿Cómo se va a hacer aquello? Bueno, pero es que recuerde que esto se ha ido resolviendo incluso en los países que tienen 100% de reparto, donde el problema de la disminución de la masa laboral es mucho más significativa. Aquí estamos hablando de un porcentaje relativamente bajo. Si usted considera el 10% actual más el 6%, estamos en el 16% de aporte previsional entre patronal y de los trabajadores. Y de eso lo que estamos pidiendo es un 3%. Es algo así como un 20% del total del aporte que hacen trabajadores y empresarios a un fondo solidario. Si no estamos ni siquiera en la mitad o el 50% o más de lo que tienen países absolutamente desarrollados y que tienen 100% de reparto y que lo han resuelto, lo han ido resolviendo. Probablemente esa discusión, que yo creo que es válida, va a haber que resolverla en los 15 o en 20 años más cuando tengamos esa población, pero ponernos hoy día en ese desafío creo yo que es anticiparnos mucho, porque las sociedades van cambiando de manera muy dinámica también. ¿Usted tiene los cálculos de durante cuántos años es sustentable financiar o mejorar las actuales pensiones con solo un 3% dedicándolo a aquello? Es que lo que se está planteando
Mónica, lo que se está planteando hoy día es una cosa complementaria. Fíjate que el gobierno se abrió a una discusión a la que había estado muy cerrado durante mucho tiempo y que es a mejorar también la tabla de longevidad, es decir, la esperanza de vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de las y los chilenos. Esto es muy importante porque hoy día se calcula la pensión de todas las personas en Chile, partiendo del supuesto que van a vivir hasta 110 años. Y eso no es verdad. Entonces, si nosotros disminuimos esa tabla en 10, 7, 8, en los años que sean, vamos a tener también un aporte significativo del propio trabajador a su cuenta individual y, por tanto, Diputado, a mejorar la pensión. Entonces, pero hay nuevo, varias formas de llegar a ese mismo ¿cómo se financia aquello? objeto. Porque en el proyecto no está claro cómo se financia los que sí vivan más de 85 años. ¿Cómo se los financia a ellos? O sea, ahí yo reconozco hoy día el gobierno está haciendo los cálculos, eso es lo que ha anunciado, pero se abrió esta propuesta. Ahora, ya, pero no esto existe, no se está hace a claro través cómo de se un seguro financiaría. complementario. No, todavía no. Entiendo yo que el Ministerio de Hacienda y obviamente de Trabajo van a tener que entregarnos una solución alternativa, porque esto sin seguro complementario no funciona, para ser claro. O sea, si usted rebaja la edad, la tabla de mortalidad y no genera un seguro adicional, el riesgo es que una persona que viva 104 años, claro, y si la tabla llega a los 100, se quede durante 4 años sin pensión. Y eso no lo busca nadie. ¿Y quién paga y cuánto cuesta ese seguro adicional? Eso es lo que tenemos que ver. Mire, los datos sabemos. que yo manejo, que son siempre relativos, esto no lo sabemos, no, sí hay que ser bien honesto en esto. Pero resulta que se estima que en Chile 60.000 personas pueden vivir más allá de los 100 años. Y eso es una cantidad bastante reducida de personas a la que tendría que hacerse cargo un seguro complementario si es que la tabla se bajara de 110 a 100. Entonces, hay muchas posibilidades de cálculo. Lo importante es que nos abramos a esta discusión y lleguemos a consensuar un cálculo que es técnico, en donde las cifras debiesen ser unas solas para todos. ¿Diputado? Pero, sin embargo, lo que tenemos hasta ahora, es una negativa completa. ¿Y qué le responde usted a un parlamentario de Chile Vamos cuando le dice, ok, estábamos de acuerdo con 3 y 3 en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero en ese entonces no existía la PGU, por lo tanto, no es la misma discusión? Probablemente, pero cuidado con lo de la PGU, porque si nosotros, algunos han insistido en que tenemos que seguir fortaleciendo la PGU a cambio de modificar el sistema de aporte individual. Pero cuidado, porque la PGU es una gran política pública, pero tiene una debilidad. Si usted fortalece única y exclusivamente la PGU, lo que está haciendo es desincentivar el ahorro previsional. Y eso sí que es muy grave. Porque ¿qué va a ocurrir? Que una persona que sabe que le va a ir aumentando la PGU no va a tener necesidad, o no, que supuestamente no va a tener necesidad de cotizar. Y por tanto, ahí vamos a caer en un error gravísimo. Y yo estoy seguro que ni la oposición ni el gobierno quieren eso. Y por tanto, PGU, claro, con impuestos directos, claro, pero hasta un límite determinado, de tal manera de que no desincentivemos el ahorro previsional, que es una cuestión fundamental. Raya para la suma, ¿usted no estaría tampoco dispuesto a esta idea que ha surgido desde la UDI y otros más de Chile Vamos de legislemos solo ese 3% adicional directo a las cuentas individuales, en el que sí estamos de acuerdo, y en aquellos 10 o 12 puntos, como comisiones y otros temas, AFP estatal, en los que hay acuerdo también, y dejemos la discusión sobre el otro 3% para otro gobierno? Pero es que no resolveríamos el problema de las pensiones actuales. Entonces, lo que la derecha o la oposición debería decir claramente es cómo pretenden resolver ellos las pensiones que hoy día tienen los actuales jubilados y los que van a jubilar el año próximo o el subsiguiente. Ya, lo quiero llevar a otro tema porque tenemos hartas cosas más que preguntarles. ¿Cómo lee usted el descenso de 8 puntos en una encuesta y las críticas que ha tenido la ministra del Interior, Carolina Toa? ¿Usted comparte o no esas críticas? Mire, yo encuentro absolutamente natural lo que está ocurriendo, digamos, y una persona que está al mando del tema de seguridad en Chile, un tema que es altamente cuestionado, donde los resultados no son buenos, donde las estadísticas de delitos han aumentado, donde la gente tiene cada día más la percepción de que puede ser violentado en la esquina o no puede salir de su casa a una cierta hora, en fin. Eso ha aumentado de manera muy significativa y obviamente la principal responsable de eso es la ministra del Interior y creo yo que eso es natural, digamos. Ahora, si es justo, creo yo que no es justo, desgraciadamente, porque
de verdad, esta es una ministra que le ha dedicado tiempo y mucho sacrificio a una agenda de seguridad que ha ido resolviéndose, pero todavía tiene nudos muy importantes que resolver y para eso necesitamos trabajar mucho en los próximos meses. ¿Usted comparte las críticas que hizo el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, ex militante ese, que decía hay instituciones que nunca he visto, que están tomando palco? Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, no es solamente tarea de una ministra, sino de toda una sociedad. Se refería a la lucha, sobre todo contra el crimen organizado. Yo comparto la crítica de fondo que hace el gobernador Orrego. Creo que aduanas y una parte del Servicio de Impuestos Internos no ha estado a la altura, pero porque nos falta capacidad, nos falta fortalecer especialmente el servicio de aduanas. Hoy día tenemos por ahí un flanco muy grande. Yo lo grafico de la siguiente manera, Mónica. Para el Año Nuevo y la Navidad, Chile se llenó de fuegos artificiales. Y esos fuegos artificiales llegan en container a Chile. Y en todas las esquinas había fuegos artificiales cuando están prohibidos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por dónde pasaron? Imagine que si pasan esos fuegos artificiales, que son grandes, voluminosos, ¿qué pasa con la droga? Que es más pequeña, ¿no es cierto? Es más selectiva, en fin. Entonces, claramente nosotros tenemos problemas en nuestras instituciones como aduanas. Yo he conversado con los funcionarios muchas veces, pero ellos tienen un problema de capacidad, tienen un problema de facultades, tienen un problema de recursos, y hacia eso tiende un poco esto de lo que el ministro Marcel ha llamado el pacto fiscal y cómo fortalecemos a través de la ley, digamos, la elusión y la evasión. Eso implica un fortalecimiento muy grande de estos servicios. Hablando de Claudio Rego, ¿usted está por apoyarlo en su intento de reelección? Mire, yo no voto en la región metropolitana, así es que... No, pero políticamente, no patea el córner, pues. No, pero es que Claudio ha tenido un vaivén en eso, digamos. Yo creo que hay que ser más directo en esto. Creo que ha sido un gran gobernador, quizá el gobernador que ha enfrentado de mejor manera este cargo en Chile, pero él tiene un problema de indefinición política también. Entonces quiere quedar bien con Dios y el diablo al mismo tiempo. Y eso es muy difícil. ¿Cómo así? Ahí no tiré la pelota para el córner, pues, ¿se da cuenta? Ahí la pelota no está en el córner, ¿o sí? Ya fui bien claro, creo. Sí, pero ¿a qué se refiere con que quiere quedar bien con Dios y con el diablo? Esto de que ha señalado de que él quiere juntar firmas para ir como un candidato independiente, a mí me parece que eso es una cosa curiosa, digamos. Todo el mundo sabe que Claudio fue un demócrata cristiano hasta hace muy poco, que salió además de gobernador por el Partido Demócrata Cristiano. Ahora, la militancia es absolutamente voluntaria, sí, y uno no puede obligar a nadie. Claro. Lo lamento yo porque este es un tremendo gobernador. Ya, pero entonces usted me está diciendo... lo noto un poco duditativo. Pero usted me está diciendo que si no vuelve a militar a la ADC, ¿no lo apoyan? No lo sé, yo creo que ahí eso corresponde a la democracia cristiana, a la directiva nacional y, por cierto, también a la directiva de la región metropolitana, por cierto. No, mi opinión es la que yo le digo. Creo que Claudio debiese tener una definición más concreta respecto de esto. ¿Y si la definición es no vuelva a militar a la ADC? Bueno, nadie está obligado, ya le insisto. Ahora, nosotros vamos a llevar probablemente candidatos independientes en muchos lugares de Chile, para concejales, alcaldes, en fin. Entonces también se abren otras alternativas y posibilidades. Lo que yo creo es que en Santiago, como la metropolitana, digamos, es la principal región de Chile, uno no puede dubitar tanto y hay que tomar definiciones rápidas. Ya, ¿y ustedes entonces estarían por llevar un candidato desde la ADC que le compita a Claudio Rego? Creo, no, mire, como le digo, usted me está tratando de decir cosas que corresponden más bien al presidente del partido y sobre todo a la directiva de la democracia cristiana. El presidente de la Cámara de Diputados, pues. Sí, pues yo soy presidente de la Cámara de Diputados, pues no un líder en la ADC de la región metropolitana. No, ¿cómo? Ya le he dicho, yo quisiera que Claudio se manifestara rápidamente. Si quiere ir como independiente en la lista de la ADC, encantado. Yo, por lo menos yo, si usted me fuerza una opinión, bueno, ya le doy mi opinión. No tendría ningún problema. Ya, que vaya como independiente en la lista de la ADC, esa es su postura. Eso puede ser una solución, una buena solución. Quiero ya la otra definición. Ustedes están haciendo un pacto para esta elección municipal y de gobernadores que va desde la ADC al PC.
que no es lo mismo que un pacto de gobierno en lo absoluto, pero que sí es un pacto para esta elección. Entonces, quisiera preguntarle, ¿qué opina? ¿Le parece que es una buena idea que Iracy Hasler sea la candidata a la Municipalidad de Santiago? Usted, yo sé que no vota acá en Santiago, pero ¿le parece que es una buena candidatura? Mire, yo quisiera primero, nuestro sueño desde la democracia cristiana es que ojalá tuviésemos un gran pacto desde el Partido Socialista, pasando por el PPD, los radicales, en fin, todos aquellos que le dieron gobernabilidad a este país durante tantos años y que está absolutamente vigente y sería lo que le daría al país estabilidad por muchos años para adelante. Tenemos que trabajar en eso, partiendo siempre de ese principio. Ahora, no depende única y exclusivamente de nosotros. Yo le manifiesto un deseo y por el que la democracia cristiana ojalá trabajara siempre. Es como revivir la concertación. Estas cosas son también... Sí, por supuesto. Yo soy un orgulloso de la concertación. ¿A usted le gustaría revivir la concertación como pacto político? No, es que revivir las cosas no es bueno, es política, digamos, pero si usted, yo más bien me quedo con el arco, digamos, en el arco desde hasta. Y ahí, si podemos incorporar un poco más, mejor todavía. Si eso se llama concertación, a mí me da un poquito lo mismo desde ese punto de vista. Pero claramente ahí hay un espectro político que le puede dar gobernabilidad a Chile durante los próximos años en muchos aspectos y nos puede hacer salir de esta dificultad que hemos tenido en la política chilena durante estos últimos años. Pero ahí me volvió a patear al córner, volvió a las malas costumbres, pero... recayó. Habíamos logrado sacarlo de ese pantano, pero le vuelvo a preguntar. Ustedes están pactando ahora... Me presiona indebidamente usted. ¿Cómo que indebidamente? Súper debidamente, esa es la labor del periodista. Lo que quiero entender es qué es lo que piensa usted, porque ya he tenido hartos retos, fíjese, de político la última semana, así que no quiero perseverar. Yo no la retaría jamás. Conmigo eso está absolutamente descartado. Pero quiero ir... Así que no se preocupe de eso. No, si da lo mismo, si ya estoy acostumbrada. Vuelvo... No se acostumbra a eso, es malo. No, me refiero a que me da lo mismo. Vuelvo sobre el punto. Bueno, eso, sí, pero tampoco le tiene que dar lo mismo. Vuelvo sobre el punto. Usted es mujer y se ha ganado un derecho muy legítimo en la televisión y me gusta mucho porque encara y no se achica, en fin, así que no le puede dar lo mismo. Entonces vamos de nuevo con eso, vamos a encararlo usted ahora. Entonces, vuelvo al tema, ustedes están pactando... No en la exconcertación, ustedes están pactando con el PC, que vendría a ser la nueva mayoría, digamos, si hiciéramos el paralelo, pero además están hasta el Frente Amplio. Y en este pacto con el Frente Amplio, el principio, lo decía ayer Camilo Escalona, es que el que tiene un alcalde con una primera reelección, mantiene. Entonces yo quiero preguntarle derechamente, que no me patee al córner y me diga si a usted le parece una buena idea mantener como candidata a Iracy Hasler en Santiago o cree como Camilo Escalona que sería mejor ir a una primaria en Santiago. Mire, yo creo que el criterio de Camilo es bien bueno, pero lo expandiría a todo Chile yo. Mire, ayer conversaba con un grupo de personas... Por supuesto, y ahí donde tengamos que hacerla, salvo donde tengamos alcaldes reconocidos socialmente, digamos que no han tenido problemas ni dificultades y que pueden defender una candidatura. En todo el resto, entonces, sea DC, comunista, PPD, primaria. Entonces lo que usted me está diciendo es que no es el caso de Iracy Hasler, me está diciendo que en el caso de Iracy Hasler sí tiene problemas, sí ha enfrentado problemas, me imagino que se refiere a Sierra Bella y que no puede defender bien una candidatura. Pero eso es evidente, Mónica, eso es parte de la realidad, nadie lo podría negar. No sé si tiene responsabilidad directa o no, pero que ha estado involucrada, no sé si es culpable, no me refiero a eso por nada del mundo, porque eso no me corresponde a mí, le corresponde a la justicia. Pero ciertamente que hemos tenido algunas dificultades, que ella ha pasado por muchas dificultades, como también están pasando por dificultades la alcaldesa de Las Condes, o ha pasado en Vitacura, en muchos lados. Entonces, quizás lo que debiésemos hacer nosotros, o en Coronel ahora, o en Coquimbo, como ocurrió hace 3 o 4 años atrás, donde se castigó a la democracia cristiana con mucha razón. Bueno, y con el anterior alcalde, en fin. Bueno, todas esas cosas, ojalá, la política ahí tiene que ser un poquito más dura y los partidos tienen un rol muy fuerte que jugar aquí.
respecto de la norma ética, respecto de también de la realidad política y de cómo las cosas, independientemente de la responsabilidad, insisto. Ya, entiendo. Entonces, para usted, Iracy Hasler no es la mejor candidata para Santiago. No, puede ser una buena candidata si gana una buena primaria. Ok, que la valide, dice usted. Eso es. Ya, pues, quiero ahí salimos agradecerle. del córner, ¿no? Sí, me quedó súper claro. ¿Salimos del córner al final? Salimos del córner al final. Costó, pero lo logramos, lo logramos. Ya, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buenas noches. Un agrado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cambiamos de materia informativa. En riesgo vital está una persona que fue víctima de un homicidio frustrado en la comuna de Renca. La Policía de Investigaciones está indagando el hecho ocurrido durante la noche del domingo. Según la información preliminar, el hombre de 44 años habría recibido al menos 5 balazos en diversas partes de su cuerpo, entre ellos en el abdomen y en una pierna. Tras el hecho, fue trasladado hasta el hospital Félix Bulnes, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. La PDI está realizando las diligencias para dar con el paradero del responsable del ataque y trabaja distintas líneas investigativas. A partir de la conversación con la cónyuge del afectado, del lesionado, pudimos establecer el sitio del suceso, que es el que le indiqué en los gremios con Tegualda. Hay casquillos, hay restos de, al parecer, sangre, se están empadronando testigos, se está entrevistando a familiares también del afectado, del lesionado, ubicando cámaras también. Las cámaras que hemos visto son cámaras como de baja resolución, donde no se distingue muy bien los posibles partícipes del hecho, pero sí la dinámica del hecho. Por lo pronto no hemos podido entrevistar al afectado. El afectado fue intervenido, está sedado y nos indican además que probablemente va a tener que ser objeto de una segunda intervención médica. Pero fue en la noche muy brígido. Tipo ráfaga. Claro, ta, y después se sentían gritos de personas que gritaban, mujeres. Pero como aquí nosotros vivimos en un infierno, no se sabe qué pasó. Un grito nomás, llorando. Que lloraba la señora, lloraba mujeres, la señora, la hija, no escuché nada. ¿Él vive con quién vivía acá? Con su señora, su hijo, su hija y su mamá. La mamá parece que es la señora. ¿Y usted dice que estaba durmiendo? Sí, yo estaba así, durmiendo. Desperté por los ruidos, por los balazos. Bueno, lamentablemente ese incidente en Renca se suma a otros ocurridos en los últimos días en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, un escenario en el que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, ha visto caer su respaldo según la última encuesta CADEM. De ello nos cuenta Colomba Eijols. Nos hemos trasladado hasta la comuna de Renca porque en este lugar se está desarrollando un importante operativo. Un paleo que se produce en la vía pública que afecta a una persona que recibe al menos 5 impactos de bala. Lo que había comenzado como una riña dejó a un hombre de 55 años fallecido en la calle Satélites en Estación Central. Había 2 personas lesionadas y un fallecido por arma de fuego, todos adultos. Lo ocurrido en las comunas de Renca y Estación Central son algunos de los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas jornadas en la región metropolitana. Balaceras que continúan alimentando el debate público en materia de seguridad, pese a los avances que se han realizado tanto desde el gobierno como desde el Congreso. El gobierno tiene que asumir que está frente a una ola de homicidios y de acción del crimen organizado que ya no asalta a las personas, hoy día asesina directamente a personas y por eso tantos asesinatos, ¿no es cierto?, en la región metropolitana los últimos días. Asesinatos que han generado una sensación de inseguridad y descontento en la ciudadanía. De hecho, la principal encargada de seguridad, la ministra del Interior, Carolina Toá, cayó estrepitosamente en la última encuesta CADEM. Un 38% de los consultados respalda su gestión, anotando un descenso de 8 puntos y quedando como la titular peor evaluada del gabinete. La mala evaluación que una encuesta le da a la ministra del Interior no es otra cosa que el reflejo de la molestia que la ciudadanía tiene y el temor que la ciudadanía tiene respecto a lo que nos está pasando. La soberbia de la ministra Toá, junto con mantener la ideología, hacen que hoy en día esté más bajo que cualquier otro ministro. Se hace urgente entonces un cambio de gabinete. Yo no haría vinculante lo que pudiera ser la eventual aprobación o desaprobación de los ministros, porque esos son también minutos más circunstanciales, ¿no? Son fotos de minutos más coyunturales. Según cifras recientes del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de enero de este año, un total de 104 homicidios
homicidios y 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado fueron registrados en 10 regiones del país, entre Arica y Parinacota y el Biobío. A propósito, autoridades comunales, parlamentarios y otras figuras políticas de todos los sectores abordaron nuevamente la opción de que se decrete estado de excepción en los sectores afectados, entre otras medidas. ¿Qué está esperando el gobierno para decretar estado de excepción? Hace un año decíamos que no había crimen organizado en Chile. Hoy día está el secuestro, el sicariato, y por lo tanto el Estado de Chile tiene que preocuparse ahora, no mañana, de tomar medidas excepcionales para que este tema se frene. Estado de excepción constitucional, no solo en la región metropolitana, en el país, 2% constitucional para contar con mayores recursos para enfrentar esta problemática, o bien utilizar el proyecto que presentamos hace unos días para que en infraestructura crítica se incorpore también a zonas urbanas y rurales. Sin embargo, desde la Moneda reiteran los esfuerzos que se han realizado para combatir la delincuencia que afecta al país y la ola de homicidios del último tiempo. No basta con lamentarse, ni quejarse, ni dramatizar sobre los homicidios en nuestro país, sino que de reforzar todas las acciones de manera permanente. Y en eso hemos estado. Y la ministra del Interior, desde que llegó a esa cartera, ha hecho todo para poder hacer que la agenda de seguridad alcance estándares nunca antes conocidos. Nosotros trabajamos en las buenas, a veces en las malas. Cuando hay encuestas buenas, no nos relajamos. Cuando hay encuestas malas, no nos rendimos. Lo que entendemos al revés es que tenemos que esforzarnos más. En tanto, la Comisión de Seguridad de la Cámara espera que el gobierno defina cuál va a ser la medida excepcional que se implementará para combatir el crimen que azota a diversas regiones del país. La posibilidad de una elección primaria para las municipales en Santiago tensionó al oficialismo, bloque que prepara a sus candidatas y candidatos. La idea planteada por el secretario general del PS, Camilo Escalona, en tolerancia cero, no cayó bien en algunos sectores que han expresado la idea de mantener a las y los alcaldes que pueden ser reelectos. De ello nos cuenta Estefanía Bustamante. ¿Puedo partir con algo así introductivo? Con algo más que una introducción, el secretario general del PS tensionó el debate por quién ocupará el sillón municipal de Santiago después de las elecciones de octubre. Una temprana conversación que podría incluir una posible primaria para definir o no a Iracy Hasler como candidata del oficialismo. Dado la situación que hay en la comuna, la candidatura que estaría en mejores condiciones es una candidatura que emerja de primarias. Pero yo no tengo instrucción para romper el acuerdo que hay. Esto no lo vamos a hacer por la prensa, es algo que hay que hacerlo con respeto a la ciudadanía. Santiago y otras comunas están dentro de lo que vamos a conversar. Aquí no hay decisiones tomadas, entendamos que estas elecciones son en octubre, pero sí tenemos que anticiparnos. Anticiparse, dicen en la directiva socialista, donde no es primera vez que los dichos de Escalona dividen al partido. En este caso, algunos prefieren esperar a las primeras negociaciones que liderarán por ahora los secretarios generales. Nuestra candidata es Iracy Hasler, la actual alcaldesa en la comuna de Santiago. Creemos que ha hecho un gran proyecto, está en un tránsito, evidentemente en un periodo probablemente no se alcanza a resolver todo aquello que uno desearía en el marco de un proyecto municipal. En palabras de la propia alcaldesa, profundizar un proyecto de cambios es el objetivo que fijó públicamente el 15 de enero pasado, cuando confirmó otra vez que irá tras la reelección. En la misma semana que el PS inscribió como precandidato por Santiago al exconcejal Ismael Calderón. Uno de los mecanismos son las primarias legales, otros mecanismos serán las encuestas, otros serán los acuerdos. Es decir, yo no estoy cerrado a nada que no sea en función de construir. Más allá de fórmulas más, fórmulas menos, la aritmética tendrá que ser resorte de un consenso transversal en el oficialismo. Yo no me quiero referir en detalle a cierto municipio porque la verdad es que eso hoy no nos convoca, hoy estamos concentrados en lo que es sacar adelante la reforma de pensiones. Aún así, varios reconocen que el camino de Hasler es cuesta arriba. Más allá de la situación en la comuna, como planteó Escalona, su eventual reelección apuntará a una compleja estadística, porque hasta ahora solo un alcalde ha sido reelecto en Santiago desde el retorno a la democracia. Desde Revolución Democrática tenemos 6 alcaldías que están hoy día gobernando en el país, más de 1,5 millones de personas, y en ese sentido cuentan con todo nuestro respaldo nuestros alcaldes. Estamos convencidos que son
cartas que tienen que continuar justamente en la posición de la alcaldía. Conocido como el que tiene, mantiene. Un principio que se ha conversado entre el oficialismo y la ADC con miras a una lista única. Por eso los demócratas cristianos comparten que si un alcalde tiene posibilidad de reelección, no hay que oponerse. Estamos recién empezando la conversación, son distintas las alternativas, donde el liderazgo es demócrata cristiano, que siga siendo demócrata cristiano dicho liderazgo. Ese es un criterio que queremos que se converse en la negociación con los demás partidos. Esa es una fórmula que se planteó en términos generales, pero habrá que ver si en todas las comunas, tenemos 345 comunas, se va a aplicar o habrá alguna excepción. De eso se encargarán por ahora los secretarios generales de cada partido, que se reunirán este jueves para ajustar los criterios. Abrirán el mapa electoral para evaluar a los candidatos opositores, pero también a los propios, donde, si no hay acuerdo, una de las alternativas serán las primarias. El diputado de la UDI, Joaquín Lavín, reiteró que su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, su juicio es inocente respecto a la investigación en su contra por presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Además, el parlamentario indicó que hará sus descargos en la Comisión de Ética de la Cámara una vez que haya leído la presentación en su contra. Que Katy es completamente inocente de lo que se le investiga hoy. Y yo tomé conocimiento la semana pasada, ¿cierto? Cuando la fiscal se refirió a mí. Entiendo que eso hoy en día es parte de una presentación que hicieron algunos diputados a la Comisión de Ética. Y es ahí en el fondo donde yo voy a poder hacer mis descargos una vez que lea esta presentación. Y no voy a adelantar a través de la prensa esa respuesta. Evidentemente, como parte de la investigación, la Fiscalía alzó el secreto bancario y evidentemente no encontró absolutamente nada. ¿Hay alguna decisión respecto a su militancia en la UDI? Eso es todo lo que voy a decir respecto al tema. Hoy autoridades del Ministerio de Transportes y del Aeropuerto de Santiago anunciaron un nuevo recorrido de buses Red que va a llegar al terminal aéreo. Se trata de una ruta que va a partir en Las Cisternas y que se suma al servicio que ya lleva operativo un año. María Luisa Carrión nos cuenta. De no existir esta micro, ¿cuál sería su trayecto? El metro. Santa Rosa, La Cisterna, transbordo hasta Los Héroes, transbordo hasta Pajarito y ahí tomar otra hasta acá. Mucho más engorroso, mucho más largo, muchas más vueltas. Hasta la semana pasada sí era para los habitantes de la zona sur de la capital llegar al aeropuerto, pero ya no más, porque al servicio 555 se sumará otro recorrido, un bus que iniciará su marcha en la estación intermodal La Cisterna y tendrá el número 444. Yo vengo de la comuna del Bosque a hacer una entrevista de trabajo acá y tengo que tomar una pura micro nomás. No tengo nada que darme 30 vueltas, una pura micro y llego acá. Yo soy del Bosque del 28, así que la intermodal me sirve, pero está espectacular. Bueno, a mí me lleva hasta la Cisterna. Yo soy de San Bernardo, tengo otra opción de poder viajar. Pero excelente, todo que sea alternativa, excelente. Otra alternativa y lo mejor, dicen los usuarios, más directa, es decir, les ahorra varios transbordos. Este servicio va a operar de lunes a domingo, va a tener una frecuencia promedio de 6 buses a la hora y va a conectar una de las intermodales con mayor afluencia de público, como es la intermodal La Cisterna, que también conecta con la línea 2 recientemente extendida hasta el Hospital El Pino en San Bernardo y con la línea 4A hasta Vicuña Maquena. Son 25 kilómetros los que recorrerá este servicio uniendo 2 líneas de metro desde La Cisterna hasta acá el aeropuerto de Santiago. Todo esto incluso en hora punta y con taco en menos de 2 horas. Se estima que este recorrido agilizará alrededor de 13.700 viajes, sobre todo de comunas como El Bosque, La Pintana, Puente Alto, Lo Espejo, La Granja y por supuesto La Cisterna. Por la estación intermodal de La Cisterna pasan cerca un poco menos de 200.000 personas todos los días. En el sector sur de Santiago hay algo menos de 1 millón de habitantes y esto significa un avance significativo por 2 cosas. Porque a la gente que del sector sur de Santiago viaja al aeropuerto se va a ahorrar por lo menos 40 minutos y eso es algo muy significativo. Y porque también esto promueve el uso del transporte público. Ganancia por todos lados, yo creo que, y estamos hablando con el ministro y con la directora de Transporte Público, que va a ser una ganancia triple, además, si podemos incorporar algunos paraderos más de la 555 en algunas calles que también son concurridas en la comuna y que pudieran servir no solo
de unión del aeropuerto hacia el metro, sino que también internamente a vecinos que viven en avenidas importantes. 555 que corona su primer año de funcionamiento con cifras récord. De hecho, eso fue lo que impulsó a seguir abriendo nuevos servicios. Podemos darnos cuenta que después de un año de actividad, casi 1 millón de pasajeros vinieron al aeropuerto a través del 55. Así que tenemos grandes esperanzas con esta llegada de esta nueva línea. Ese servicio 555 que al principio tenía poquitos pasajeros porque poca gente lo conocía y que salía de estación Pajaritos, se beneficiaron usuarios, se beneficiaron pasajeros, personas que iban a dejar personas al aeropuerto y muy importante la gente que venía a trabajar aquí al aeropuerto. Que en porcentajes corresponde al 90% del total de usuarios transportados. Por eso se espera que este nuevo recorrido con buses de alta calidad tengan la misma acogida. Nos salía a 1.800 pesos. Entonces, igual que sea más barato, igual mejor para todos. Venimos llegando de Iquique y se supone que la única máquina que pasaba por acá era la 555. Entonces estamos probando. Tomaba la 428 y me venía en la 555. ¿Dónde combinaba? Combinaba acá el último paradero, en Enea. Entonces lo encuentro peligroso ahí y este recorrido es solo uno, entonces es más viable, más tranquilo. Y mientras estos dos recorridos están completamente operativos, se está evaluando más servicios en otras intermodales que puedan conectar otros puntos de la capital con el aeropuerto más importante de nuestro país. El Colegio Médico solicitó evaluar una emergencia sanitaria oncológica en Antofagasta debido a la alta tasa de mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. ¿De qué se trata todo esto? Lo reportó Magdalena Fuenzalida. Casi 135 defunciones por cáncer cada 100.000 habitantes. Es la dura cifra que posiciona Antofagasta como la región con la tasa de mortalidad por cáncer más alta del país. Realidad que ha llevado al Colegio Médico de la zona a plantear la idea de una emergencia sanitaria oncológica. Con el fin de que se destinen los recursos tanto económicos como administrativos. Se destinen dinero para mejorar estas condiciones, pero también hay administrativos, legales para destrabar algunas situaciones que han hecho difícil poder seguir avanzando en esto. Es la falta de recursos y de personal profesional en la zona que también evidencian una crisis en salud. El año pasado se atendieron aproximadamente 1.000 pacientes en radioterapia, recibieron tratamiento, y de quimioterapia se trataron alrededor de 600 pacientes. En la lista de espera en este momento tenemos en radioterapia alrededor de un mes, en quimioterapia vamos como para ese número también. Para otro tipo de patologías un mes no es tanta relevancia, pero en oncología sí hace la diferencia. La región nortina presenta la mayor tasa de mortalidad a escala país por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Si bien no hay razones específicas para estos datos, una de las posibilidades, según especialistas, es la exposición al arsénico en el agua. En la década de 1950 y 1960 se registraron altos niveles de consumo de este metal pesado en la población. Expertos aseguran que ese grupo podría presentar las altas cifras por cáncer en la zona. Llegaron a estar expuestos en promedio todos los años, sumando y restando, a 880 microgramos por litro. La dosis hoy día que se considera que es segura para los niños pequeños y las embarazadas es de 10 microgramos. Los resultados de nuestros estudios de Chile han sido importantes porque mostramos que cuando tú tomabas arsénico con agua te daba cáncer de pulmón y también en la vejiga porque se excreta por la vejiga. Podrían ser 2 generaciones al menos las comprometidas debido a este grave hecho. Otras regiones como Aysén y Magallanes se sitúan dentro de las con mayor números de deceso por cáncer. En el caso de la región de Antofagasta, esta grave contaminación medioambiental requiere de tratamientos y monitoreos inmediatos. Si uno quiere compensar al grupo que realmente lo dañamos cuando le pusimos arsénico en el agua, hay que buscarlo. Hay que buscar a los que nacieron en esa época en Antofagasta, en la región de Antofagasta. Este suministro fue regularizándose y bajando significativamente la presencia de estos elementos. No obstante, significó que Antofagasta tenga desde hace una década la tasa de mortalidad más alta de tumores malignos
del país. Además, se debe considerar el alto consumo de tabaco observado en la región según las encuestas poblacionales por sobre la media nacional. Recursos, infraestructura y campañas de prevención son las claves dentro de la inédita solicitud sanitaria hecha por funcionarios de salud para una patología que en promedio cobra la vida de más de 28.000 personas al año en Chile. La expresidenta Michelle Bachelet sería uno de los nombres que de manera informal se mencionan como posible candidata a la Secretaría General de la ONU. Así lo reveló la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas y presidenta además del Consejo Económico y Social de la ONU, Paula Narváez, quien además, recordemos, fue ministra vocera de gobierno de la exmandataria entre 2016 y 2018. Según Narváez, informalmente, representantes de distintos países señalan a Bachelet como la próxima secretaria general de Naciones Unidas, un cargo que hasta ahora nunca ha sido ocupado por una mujer. Por rotación de regiones, el sucesor o sucesora de Antonio Guterres, actual secretario general, debería corresponder a Latinoamérica y el Caribe, una definición que se va a dar a fines de 2026. Informalmente, representantes de distintos países la señalan como la próxima secretaria general de Naciones Unidas también. De manera informal, debo decir, yo en mi calidad de embajadora, por supuesto, escucho y me han planteado directamente, me han abordado, porque la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas debiera corresponder a Latinoamérica y el Caribe, porque esto siempre es por rotación de regiones, y por lo tanto el nombre de Michelle Bachelet siempre está. Que se piense en una mujer chilena, que se piense en Michelle Bachelet debe ser motivo de orgullo para todos los chilenos y chilenas. ¿Queremos revisar el tiempo? Claro que sí, y para eso Daniela González desde CNN Tiempo, nuestro estudio virtual, nos va a dar todas las respuestas. Daniela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde el estudio de CNN Tiempo y desde acá les vamos a contar la actualización del pronóstico para este martes 23 de enero con información muy importante y que está centrada obviamente en la ola de calor que está afectando a la zona central de nuestro país. Hay 4 regiones con alerta meteorológica. Hablamos de la región del Ñuble, del Biobío, la Araucanía y los ríos y otras 6 que también están con aviso meteorológico. Así que vamos a estar profundizando en esa materia y para eso vamos inmediatamente a ver el detalle de la que nos entrega habitualmente Meteorred. Ahí les vamos a contar el detalle en general de cómo va a estar este día martes y después nos vamos al detalle en algunas de las zonas importantes de nuestro país. Les cuento que la alta de Bolivia está debilitándose, por lo que se espera una baja en las tormentas en el altiplano durante esta semana. Sin embargo, aún se presentarán tormentas sobre el interior de la región de Arica y Parinacota, la tarde principalmente del martes. Y además les cuento que hay un ingreso de un sistema frontal a la Patagonia que va a empujar hacia el norte el aire cálido que estuvo presente en las regiones más australes del país. Por ejemplo, desde el norte hasta el sur del país, la masa de aire cálido se mantiene intensa, dejando temperaturas extremadamente cálidas en los sectores interiores. Ya les estábamos diciendo de 34 a 38 grados. El sistema frontal que cruzará la Patagonia, ahí avanzando hacia la zona austral del país, dejará fuertes vientos sobre la región de Magallanes. En Punta Arenas, las ráfagas, por ejemplo, podrían alcanzar 90 kilómetros por hora, mientras que en el sector norte de la región el viento soplará hasta 110 kilómetros por hora. Bueno, y ahora revisemos un poco el detalle. Yo les adelantaba que va a ser una jornada calurosa. Hoy día ya ha sido una jornada muy calurosa en la zona central y va a seguir siendo así, por ejemplo, la región de Valparaíso. Allá en Quillota tendrán 26 grados, quiero decir, como temperatura máxima y 12 como mínima. En los Andes sube el termómetro llegando a 34. Allí sí que se siente un calor más intenso, pero en los puertos de Valparaíso, que estamos viendo acá con 21 grados, y el puerto de San Antonio baja evidentemente la temperatura. De hecho, en San Antonio tendrán nubosidad parcial y en Pichilemu, avanzando hacia la región de O'Higgins, también se ve una jornada nublada con 19 grados de máxima y 12 de mínima en Rancagua. Y fíjense cómo aumenta la temperatura, llegando a 32 grados en la tarde la región de O'Higgins con aviso meteorológico por precisamente estas altas temperaturas en las zonas del valle y de la precordillera. Avancemos hacia el resto de las zonas. Vamos a irnos hasta la región del Maule,
específicamente donde les cuento que el calor se hace notar. En Curicó, por ejemplo, con 32 grados como máxima. En Talca 33 marcará el termómetro en la tarde. En Constitución baja un poquito a 19, pero además tendrán un día nublado, no así en Chillán, que es de hecho la primera región, el Ñuble, la que se encuentra con alerta meteorológica por exceso de altas temperaturas. Están viendo aquí Chillán, que tendrá 33 grados. En Concepción baja un poquito la temperatura máxima, obviamente cambiando de región, y tendrán día nublado. Pero en Los Ángeles la temperatura podría llegar a 34 grados. Recordemos que las provincias de Concepción y del Biobío se encuentran en alerta roja por el riesgo ante posibles incendios forestales por estas altas temperaturas. Vamos avanzando y ya les voy a contar el detalle de la región metropolitana. Ya hoy día ha sido una jornada muy calurosa en la zona central y va a seguir siéndolo, por lo menos en la capital y en las comunas de la zona urbana. En Curacaví, 31 grados, por ejemplo, como máxima. En Melipilla baja a 27, Santiago tendrá una máxima de 32, Puente Alto de 31, con mínimas también que van en aumento. Se puede ver, por ejemplo, acá les cuento que Las Condes tiene una mínima de 18 grados y una máxima de 32. Maipú, 32 grados, quiero decir, como máxima. Es Puente Alto el que tendrá 31 grados, pero serán temperaturas que superarán el umbral de los 30 grados. Y eso probablemente vaya a ocurrir toda la semana, así que inmediatamente vamos a ver la proyección para el resto de los días y vamos a ver el día miércoles, que les adelanto será extremadamente caluroso acá en la región metropolitana, 34 grados como máxima y probablemente ese sea uno de los días con más calor esta semana, porque el jueves y el viernes comienza a bajar el termómetro a 32 grados aproximadamente, el sábado bajaría un poquito más, pero el domingo podría volver a subir, así que vamos a estar atentos, como siempre acá en CNN Tiempo, actualizando la información para que llegue de forma oportuna hasta sus hogares. Nosotros nos despedimos invitándolos a que sintonicen todos los capítulos de CNN Tiempo en la noche, en la tarde y bien temprano a las 6 de la mañana comenzamos las transmisiones de CNN Chile con el pronóstico para nuestro país. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos. Chao. Ha interrumpido actos y encarado incluso a ministros de la Corte Suprema. El general en retiro Jaime Ojeda Torrent lleva casi un mes prófugo de la justicia tras ser condenado 10 años y un día por el caso Caravana de la Muerte en el episodio La Serena. El militar ha insistido varias veces en su inocencia y ha justificado férreamente su rol en el fusilamiento de 15 personas. De ello nos cuenta el informe de Estefanía Bustamante. Denunciado de los terroristas y los familiares. Es un insulto para nosotros como familiares. Fue expulsado del ejército volador y eso fue impactante porque irrumpió la sala. Ustedes son violadores de los derechos humanos. Ustedes. Ha sido crítico del Poder Judicial e incluso ha encarado a algunos ministros de la Corte Suprema. Ha interrumpido actos y ha apoyado explícitamente al golpe de Estado. En calidad de cómplice, el comandante en retiro del Ejército, Jaime Ojeda Torrent, fue sentenciado a 10 años y un día por 15 homicidios de la Caravana de la Muerte en La Serena. Una sentencia que se dictó el 28 de diciembre pasado. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue prófugo de la justicia. Todos los oficiales del regimiento Arica La Serena somos totalmente inocentes. Fue el 16 de octubre de 1973, cuando la comitiva militar, conocida como la Caravana de la Muerte, pasó por La Serena. Hubo 15 fusilamientos perpetrados al interior del entonces regimiento Arica, todos hombres entre 22 y 48 años. En 2018 y en entrevista con CNN Chile, el general en retiro ya daba pistas de su inquebrantable postura sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Lo que hizo la caravana con el general Arellano está dentro de los cánones legales correspondientes. Usted dice de los cánones correspondientes. ¿Dentro de eso estaba fusilar personas? Justamente, estamos en estado de guerra. La férrea defensa que una y otra vez ha repetido quien por ese entonces aún no conocía el fallo final de la Corte Suprema, con una sentencia que elevó las penas de 8 militares en retiro, entre ellos Ojeda Torrent. Deberá cumplir 10 años y un día de cárcel por su responsabilidad como cómplice de 15 delitos.
Entendemos que ya todos los agentes, salvo 2 de los condenados a cárcel, están cumpliendo. Hay uno de ellos que está alegando demencia. Estamos de acuerdo con que si hay un condenado que está loco de mente, evidentemente lo dice la ley, pero además estamos de acuerdo con que no debe entrar. Y tenemos otro de los encartados condenados que está no habido, que es una manera de decir que está prófugo. Don Jaime, ¿tiene miedo de entrar en prisión? Sería para mí un alto honor ser un prisionero de los comunistas. Aunque hay una condena, el exmilitar aún no es prisionero. A casi un mes de la resolución no se sabe de su destino. En una causa a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza, quien despachó una orden de aprehensión al OS9 de Carabineros para allanar y romper cerrojos de ser necesario. Señor. Precisamente se revisaba la petición para dejar sin efecto la sentencia. Se levantó hacia el estrado con la mirada atenta de los propios familiares de los ejecutados en La Serena. ¡Asesino! ¡Jueces, asesino! ¡Asesino! Que ellos eran los asesinos, que eran lo peor que había. Las palabras exactas de verdad, era tal el shock que teníamos todos mirando lo que estaba pasando que mucho no me recuerdo lo que él dijo. Yo soy Maya Jordán, hermana del doctor Jorge Jordán Domich, ejecutado en la caravana de la muerte La Serena el 16 de octubre. Desde Ovalle a la cárcel de La Serena fue trasladado Jorge Jordán Domich. El médico de 29 años fue tomado prisionero junto a otras 14 personas que fueron fusiladas ese 16 de octubre. Dejó 2 hijos, uno de 3 años que al cumplir 35 se quitó la vida un 15 de septiembre, fecha en que cumplía años su padre, hermano de Maya. Y los médicos y funcionarios, se me ocurre, de ahora en La Serena lo pusieron a él y se pusieron ellos como equipo. Maya no solo guarda cada uno de los recuerdos de su hermano en una cajonera, también recuerda cuando hace solo algunos meses el general en retiro increpó frente a sus ojos a los ministros de la Corte Suprema. Fue impactante, dice, como irrumpió en la sala, en un hecho que para el militar retirado no es aislado. He aceptado la invitación del general Ricardo Martínez. Un ejército para todos se tituló el libro del general en retiro Ricardo Martínez, donde reconoce reprochables conductas durante la dictadura, una reflexión que, por cierto, no fue compartida por Ojeda Torrent. La razón oculta que el general Martínez escribió este libro son 40 años de odio y sed de venganza por el ejército de todos, ya que su padre fue expulsado del ejército volador y eso... Fue expulsado de inmediato. Excepto por su irrupción en tribunales, pocas veces se le ha vuelto a ver públicamente al general en retiro. Poco se sabe después de la condena que se dictó en su contra. Ellos tampoco quedan en arresto domiciliario en el intertanto, sino que quedan con la obligación de ir a firmar una vez al mes al tribunal, más el pago de una fianza pequeña. Y lamentablemente nosotros nos oponemos, pero bueno, son los tribunales lo que determinan y es lo que corresponde. Esto de enterarnos de que Ojeda Torrent se escapó, está prófugo, creo que es un insulto para nosotros como familiares y una injusticia también todo esto, como que atentan contra nuestros sentimientos y no podemos cerrar esto porque una vez más, es decir, atentan contra nosotros en el fondo. Una vez más y a más de 50 años del golpe de Estado, las familias de los 15 ejecutados deberán seguir esperando. El general en retiro Jaime Ojeda Torrent tiene además una causa abierta liderada por el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal. Tiene solo la obligación de firma mensual, a la cual tampoco ha comparecido. Así, ya van más de 20 días prófugo de la justicia. Nunca conocen la verdad de parte nuestra. Ustedes son cómplices de esta falla.
Volvemos para revisar los temas internacionales junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mónica. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Muy bien también. Comenzando esta semana informativa. Absolutamente. Y vamos a comenzarla en Medio Oriente con la tensión que nuevamente se genera, sobre todo luego de esta nueva oleada de ataques entre Estados Unidos y Reino Unido hacia objetivos hutíes en Yemen. Una situación que ya se había visto hace unas semanas atrás y ahora se repite. Es la segunda ola de ataques de esta coalición internacional, donde además participan otras naciones, entre ellas Canadá, por ejemplo, Países Bajos, que estuvieron aportando con labores de inteligencia, entre otras. Una información confirmada por los gobiernos de ambos países, me refiero a Estados Unidos y también Reino Unido, donde han señalado que en esta oportunidad han atacado sitios de almacenamiento subterráneo de este grupo rebelde de Yemen y también lugares relacionados con capacidades de misiles y de vigilancia. Dicen desde Londres, desde el gobierno del primer ministro Rishi Sunak, que estos son ataques, los han catalogado en defensa propia. Recordemos que esta es una situación que data de varias semanas atrás, tiene que ver con los ataques a embarcaciones que ha realizado este grupo rebelde de origen chiita en Yemen, que ellos han dicho han realizado precisamente estas ofensivas en contra de embarcaciones que se dirigen a Israel. Esto en respuesta a los ataques, a los bombardeos del ejército israelí sobre la franja de Gaza, y esto genera que se forme una coalición internacional encabezada por Estados Unidos, que por su parte ha buscado contrarrestar estos mismos ataques ahora de esta manera, con esta ofensiva que se ha generado el día de hoy, la segunda gran escala, considerando también lo acontecido hace solo unas semanas atrás también, que es parte de esta coalición internacional, cuando la gran duda, Mónica, también entre los analistas era si es que ataques de este tipo iban a continuar o no, considerando que todavía se desconoce el nivel de daño que este tipo de ataques lanzados por esta coalición internacional podría o no haber generado sobre las capacidades militares de los hutíes para intentar aplacar o más bien evitar nuevas ofensivas sobre embarcaciones, en un contexto también donde la preocupación además está sobre la alteración al comercio internacional. Hemos reiterado que estos mismos ataques de los hutíes han llevado a muchas navieras, por ejemplo, empresas internacionales, a buscar otras rutas, saliendo del Mar Rojo, saliendo del Canal de Suez, que es muy importante para el comercio internacional, buscar otras alternativas más lejanas y por ende más costosas, como por ejemplo por África, y esa es una de las razones por las cuales también se generan estos ataques de esta coalición internacional encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que por segunda ocasión concretan esta acción durante esta tarde. ¿Nos vamos a? Sí, con un tema relacionado, nos vamos a Israel, porque todo esto tiene su origen también sobre la situación que se está viviendo en la franja de Gaza y también los ataques que realiza Hamas, donde secuestra a más de un centenar de personas. Y con esta imagen que se genera el día de hoy en el Parlamento israelí, son familiares de los rehenes que irrumpen en una sesión de un comité, irrumpen a la fuerza con pancartas, también imágenes de sus seres queridos que se mantienen secuestrados, y donde solicitan un mayor accionar de las autoridades, en este caso del Parlamento. Se suma, Mónica, a otra protesta también que han llevado familiares en las últimas horas, que han acampado incluso la noche del domingo, lo hicieron en las afueras de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde focalizan sus críticas desde el inicio también de esta crisis. ¿Por qué? Porque culpan al gobierno y al primer ministro de no hacer lo suficiente. Incluso lo han acusado de no querer negociar con Hamas la liberación de los rehenes y un eventual intercambio de prisioneros, como ocurrió, por ejemplo, en la primera tregua, donde ahí se acordó un intercambio de prisioneros, palestinos, a cambio de la entrega de personas que se mantenían secuestradas en la franja de Gaza, y por eso entonces se han llevado a cabo manifestaciones
manifestaciones de este tipo, sin contar, por cierto, aquellas también que se han realizado los fines de semana, los sábados también, donde miles de personas han marchado exigiendo la liberación de los rehenes. Según estimaciones del ejército de Israel, son unas 130 personas que todavía se mantienen cautivas en la Franja de Gaza. Y sobre este tema hay información reciente que publica nuestra cadena asociada CNN en exclusiva, citando fuentes también cercanas, que lo que plantea acá esta información de CNN es que han sido jefes de inteligencia de Israel que han propuesto que líderes de Hamás puedan salir de la Franja de Gaza, esto para permitir la liberación de otros rehenes, como parte de negociaciones, conversaciones que se han intentado mantener, que en las últimas semanas han quedado prácticamente en punto muerto, considerando que no ha habido un acuerdo, por ejemplo, para nuevas treguas que permitan precisamente la liberación de estos rehenes. Se había planteado esta posibilidad que le habría exigido Hamás que se le permitiera a algunos de sus líderes salir de la Franja de Gaza, y se había escuchado una negativa por parte de Israel, pero ahora, según esta información de último momento que publica nuestra cadena madre CNN, sería una posibilidad a la cual el gobierno de Israel, a través de su inteligencia también, que lo ha notificado, se estaría abriendo. Ojalá se sirve para liberar a los rehenes y para lograr un alto al fuego. Claro, que es una situación que tampoco se ha alcanzado y que preocupa, considerando también la alta cifra de fallecidos, 25.000 ya a la fecha. Horroroso. Hablemos de disputas electorales en un año marcado de ellas, y sobre todo esta, la estadounidense, que mañana vive una jornada clave con realización de primarias en el estado de New Hampshire, y donde ya sabemos, esta es como la canción de los perritos. Yo tenía tantos precandidatos, ahora solo me quedan 2. Y en palabras de Nikki Haley, ahora hay un tipo y una dama. Así es. El tipo es Trump, la dama ella. Claro, y además muchos analistas plantean esto porque ayer, y lo comentábamos, se baja Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que era el segundo, que obtiene el segundo lugar, de hecho, en la asamblea. En Iowa, pero que tenía pésimas perspectivas para New Hampshire. Sí. O sea, de hecho, iba a quedar tercero y ya iba tercero en la carrera en general, según algunas encuestas. Claro, y además Trump va muy arriba. No, y además que imagínate, después de que ¿cómo es que le decía? Algo así. Santimonius, sí. Tonto, era lo más suave que le decía, tener que salir a apoyarlo. Sí. Bueno, me parece bien, él honra su compromiso, Ron DeSantis, o Tontón Santis, como le decía también entre otras cosas. Trump sería como la traducción. Él dijo, yo me comprometí a apoyar al candidato republicano y lo voy a apoyar. Ahora, lo está apoyando antes de que lo sea. Claro, lo que pasa es que... ¿Cuál segura? Sí, lo que pasa es que entre lo que plantean las encuestas, lo que se vio en Iowa, está claro. Lo que proyectan para mañana en New Hampshire, donde incluso Trump podría repetir este 50% o más de apoyo que obtenga en estas primarias, que ahora sí son primarias porque se va a realizar esa votación. Las de Iowa fueron asambleas ahí partidarias donde a viva voz se eligieron, o sea, se defendieron las candidaturas y luego se sometía una votación. Pero claro, todo parece indicar que Trump, incluso antes de lo previsto, de lo pronosticado, de lo que dice también el calendario, va a ser nominado por el Partido Republicano en vista de estos resultados. Así que mañana jornada clave con ahora solo 2 precandidatos, y dicen muchos analistas que acá sí se enfrenta el llamado establishment del Partido Republicano y el ala más extrema representada por Donald Trump. Vamos a ver qué pasa mañana, qué pasa el miércoles, y si es que alguien más se baja o no. Vamos a cerrar con una información reciente. Llega desde China un nuevo terremoto que ha azotado a ese país al noroeste, cerca de la frontera, y con esa información en desarrollo, considerando que esto ocurre de madrugada, pasada las 2 de la mañana, hora local, un terremoto magnitud 7 y con 27 kilómetros de
de profundidad, muy cerca de la frontera con Kirguistán. Se siente en esa nación, también Kazajstán, incluso hay medios en India que reportan haber también percibido parte del movimiento telúrico que genera este terremoto que se ocasiona pasada las 2 de la mañana, así que estas son horas claves para poder determinar los daños que este fuerte sismo ha provocado, porque de momento, según las agencias de comunicación en China, no se han reportado ni víctimas ni daños, pero ocurre de madrugada, así que al amanecer eso va a ser muy determinante para poder establecer lo sucedido, y también con la advertencia de las autoridades a las personas de esta zona que se vio afectada por este fuerte sismo en un país sísmico, por cierto, pero también donde justo hace solo 24 horas también en el sur, eso sí, de China se reportaban al menos 8 muertes por deslizamientos de tierra. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo. Luego nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate. Y después, Fernando Paulsen se queda con ustedes en Última Mirada. Lunes 22 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.